Les doy la bienvenida a los diálogos de energía Estados Unidos-México, esta iniciativa entre la Universidad de California y la UNAM. Son unos diálogos que tienen como propósito identificar las áreas de colaboración entre México y Estados Unidos en el contexto de la inevitable transición energética. Estos diálogos son posibles también gracias al apoyo del Lawrence Berkeley National Lab y alianza entre la Universidad de California y México. Para este segundo diálogo, Resiliencia climática y sistemas energéticos, las lecciones de California, contamos con un panel de super lujo. Y para moderarlo nos acompaña Carla Sedano, que es coordinadora del Centro de Innovación Solar, investigadora del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, también presidenta de la Asociación de Energía Solar. Carla, adelante por favor, y muchas gracias a todos nuestros panelistas por estar con nosotros. Muchas gracias, Isabel, y bienvenidas a todas las personas que se conectan el día de hoy. Agradecemos muchísimo el tema. Creo que el timing, la pertinencia del tema que han seleccionado para el día de hoy es fundamental. Hablar de resiliencia en sistemas energéticos en general es importantísimo. Para la luz del cambio climático es fundamental. Y la experiencia que tiene California en el tema y lo que podemos aprender y generar conocimiento conjunto con ellos en México es riquísimo. Entonces, Isabel, muchas gracias por la iniciativa, gracias a estos diálogos. Y vamos a empezar con una dinámica muy sencilla. Primero, intervenciones de 8 minutos por nuestros 4 panelistas, a los que presentaré muy brevemente, para darles el tiempo a que escuchemos su experiencia, que es lo más valioso. Y empezamos, la primera persona que nos va a acompañar en el panel, los tenemos aquí, los menciono primero, es Andrew McAllister, comisionado de la Comisión de Energía en California. Desde 2012, si mal no recuerdo, es que lo designaron y ha hecho una labor que, bueno, lo volvieron a designar. Entonces, eso nos habla mucho de cómo ha contendido con los grandes temas de vulnerabilidad de sistemas energéticos. Después nos va a acompañar Verónica Irastorza, que es experta en regulación energética, más de 20 años de trayectoria en todo lo que es sistema regulatorio mexicano. César Ángeles Camacho, desde la UNAM, nos va a platicar desde el punto de vista académico en México, y finalmente tendremos en esta ronda a Sasha von Mayer, la doctora, que tiene experiencia en censado, monitoreo y mucho trabajo desde el Centro de Investigación en Energía en California. Entonces, sin más, Andrew, por favor, platícanos un poco, en 8 minutos, sobre estas grandes lecciones y la manera en la que han contendido con los temas de cambio climático en la Comisión de Energía en California. Muy bien, primero, ¿me pueden escuchar bien? Ya, ok, excelente. Mire, yo voy a empezar en español para los agradecimientos y todo, la introducción, pero yo creo que mejor cambie a inglés para que que Sasha entienda. Y también que normalmente yo hablo de estos temas en inglés y me va a ser un poco más cómodo. Pero primero, quisiera agradecer, bueno, a todos aquí, incluso los panelistas y la UNAM también, UC Berkeley, con Isabel y también Carla. Y la colaboración es fundamental para solucionar los problemas que estamos enfrentando. Felizmente tenemos muchas tecnologías y prácticas que nos pueden servir como soluciones. Y el desafío realmente es coordinar y seleccionar, planificar intencionalmente, con intención, a cada paso, todo el complejo de potenciales soluciones que tenemos, porque son un montón, o sea, las posibilidades son sin fin. Pero con inteligencia, coordinación y colaboración lo podemos solucionar. Entonces ahí es el tema principal mío. Okay, I'm going to switch to English, and so apologies to the interpreters. I'm going to make you work hard here. I might actually inadvertently switch back to Spanish by accident, but we'll see. Again, thank you. I wanted to just highlight all the partnerships that we have as California and Mexico. We are part of a family. We have a common history. Somos una hermandad cultural, patrimonial en el hemisferio. So in California, Mexico has a real leadership position here too. Often we talk about California and we're the 5th largest economy and we're doing all these leadership things. Mexico in Latin America
and beyond is a real leader. And so I think we need to acknowledge that. And this collaboration between the University of California and UNAM, I think, is a real premier example of the kind of co-leadership that we can develop, that we have, and that we can continue to develop. So I have a few high-level themes. 8 minutes is not that long. So first of all, the setup here is about renewable energy, okay? But I have to highlight that energy efficiency is a prerequisite for basically everything we're going to talk about from here on out today. Energy efficiency reduces the scale of all of the other challenges that we have. It's best for our economy. It reduces the cost of our energy systems. It increases the robustness of our energy systems. And it's just the best sort of foundational strategy. It's the least cost source of energy. And it helps in many, many different ways. It helps keep people's bills down. And energy efficiency has been a foundational, a keystone policy in California since the early 1970s. And we sort of invented the discipline of energy efficiency, and that leadership continues today. And I'll just highlight a few things, long history. So building standards, building energy efficiency standards, appliance efficiency standards, they keep demand down, they are cost effective. They have saved California literally over $100 billion, okay, that's with a B, over the last 25 years. So energy efficiency really is a key resilient strategy. We have we have one law in particular that is even asking us to go further with energy efficiency. Senate Bill 350 asks us to double the amount of efficiency that we go out there and harvest. So we are working hard on increasing even our energy efficiency resource. So what are the new challenges that we're confronting, right? Obviously, Carla mentioned climate change. That's our overarching challenge that we have. We have wildfires, you all have seen it, and we have wildfires every year, they're only increasing. And we have heat waves, whether they produce, wildfires and heat waves obviously are related, but the heat waves have presented a particular challenge to our electric systems, to our energy systems generally, but our electric systems specifically. And so the investment that we need to make in all of our energy systems has to do with safety, well beyond sort of what we have traditionally done. And so we have to amp up the investment in hardening our systems. And the pandemic obviously has kind of changed the way we think about energy as well. And so our thinking and our collaboration and our analysis really has to take that into account. It may be that consumption patterns actually shift over time in a way that we haven't seen before. And then I want to highlight the distributed energy revolution kind of as both a challenge and as a little bit further down in my talk, a solution. A challenge because, we have this democratization going on of energy. So that's at the building level. I just posted the link of the house that we built. Well, that house is an all electric building. It has solar. It soon will have a battery. It has some flexible loads. And though that as a resource, if you think of our buildings as a resource, that's kind of where we're going with all this. But in the near term, in the last 10, 15 years, the growth of distributed energy resources has kind of been a challenge because it's been a challenge for how the utility can engage with it, how they can apportion costs appropriately. It's been a challenge to their business model. And there's been a fraying around the edges of the distribution grid in a way that the regulatory apparatus has had, and I would argue still has, a bit of a difficult time dealing with. And so that's technology, fundamentally, that's technology and cost reduction. And it's the choices that people make as consumers, as prosumers. And it's, I think, in large measure, at least in part, it's a response to many different socio-political pressures, not the least of which is people's desire to respond to climate change. And so we have this incredible proliferation of distributed energy resources. Okay, so those sorts of are the challenges, really. So I want to move on to talk about solutions. And so solutions are both up and down. They are at the mercado mayorista, the large scale,
all the way down to the particular device, the particular consuming device. And so the word of the day really is integration. How do we coordinate, integrate from the smallest load all the way up to the bulk power market? And so at the top level, or at the almost top level, we have the goal here in California. It's a legislative goal through Senate Bill 100 to, by 2045, to get to 100% carbon-free electricity. So that's a goal we know exists. It's statutory. We have been doing some planning to get there. Actually, I think it probably will happen sooner than 2045. The Biden administration has set a goal that's even more aggressive than that. And so I think, and other states have taken on, from California's lead, and they have also adopted similar goals. So our electric system really is headed towards zero emissions of carbon by 2045. So at the bottom end, at the small scale, we have our individual buildings. We have electrification. We have the prospects of leveraging that carbon-free grid all the way down to the individual load. So I just talked about my own house, all electric. It's a lot of loads. When I'm not using gas or propane for cooking or anything like that, and that's the direction that California is going. And so as we build electric load, that presents challenges and opportunity to the electricity grid. And so electrification of our transportation, our vehicles, we have a mandate we have an executive order from Governor Newsom that sets a firm goal of having, a requirement really, of having all passenger vehicles be electric or be zero emission by 2035. So in 14 years, we will have no passenger combustion engines being sold. So that's and most of those new vehicles will be electric. So that builds electric load. That's a big source of new load. Also, our buildings are going to gradually and then accelerated most likely shift to electricity. So that's going to be new load as well. So we could see a doubling of electric load in California over the next 15, 20 years. So that presents challenge and opportunity. And obviously, we have to plan for that. We have to invest for that. But it also, the opportunity there is that it both gives us a chance to leverage those new loads for their flexibility, manage them aggressively to match them with the renewables that will be cleaning up the grid itself. And so if you think of both the generation sources and the loads operating really at the rhythms of nature and matched up in that way, because that's really what we're talking about, then that's our solution. So it's going to take a lot of new resources like batteries, different kinds of storage, real-time management, digitization, digitación of the digitization, I'll just say, of the economy is going to help us here because we have low-cost communications and controls. So really up and down the electric grid, hacia arriba y abajo de la red eléctrica tenemos muchas herramientas para poder manejar nuestro suministro, la carga en tiempo real para la digitalización. Y a fin de cuentas, esto es lo que tenemos aquí como mensaje para ustedes. Y es hacia donde vamos en California. Tenemos muchas políticas de las cuales podría hablar yo individualmente si hay tiempo durante la sesión de preguntas. Pero la coordinación que se da entre las agendas principales es la autoridad, el operador de sistemas independientes de California, la Comisión de Compañías de Servicios Públicos, la Comisión de Energía que hace la planeación para el Estado. Estas tres dependencias están colaborando. And then the last thing I'll say is that equity is key. We will not succeed in transitioning our entire economy to a low carbon future, a zero carbon future, if we don't bring everyone along, right? That's just a fact. That's what the math tells us. So we have 30%, 35% of our population that is living in modest means, right? That doesn't have savings, that basically lives month to month. And so the capital for this transition in our buildings and in our energy systems really needs to come from a variety of places. It can't come only from the customer. And so that's a large discussion that we need to have as a society. But equity is key because we will not succeed without bringing everyone along, both on the consumer side, but also on the jobs. I mean, that's another aspect of this that we should talk about is
the participation in the actual work has to involve our, all of us. So with that, I will wrap up. Muchas gracias. Espero que no hablara demasiado rápido para el Muchas gracias, comisionado, efectivamente. Y me quedo mucho con el último comentario. Todo es muy importante y la planeación para las metas, que son muy agresivas, y está bien que sean agresivas, pero el hacerlo incluyendo a todos. La inclusión de todas las personas es fundamental. Y me parece que justo hablar de planeación de metas es el espacio para Verónica Irastorza, que desde su experiencia en sistemas regulatorios y en gobiernos anteriores en los que ha podido colaborar y la realidad que ves en México. Verónica, cuéntanos, platícanos un poco. Sé que vas a presentar un par de diapositivas, entonces ya estás habilitada. Por favor, el foro es tuyo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy orgullosa de estar aquí como mexicana y con la mitad del corazón californiano. Solo tengo un par de láminas porque más bien quiero platicar con ustedes, no tanto mostrarles números, pero sí quería enseñarles el contraste entre los sistemas de México y de Estados Unidos. La generación en México es más o menos el 10%, un poco menos de lo que es en Estados Unidos. Y ambos sistemas todavía son muy dependientes en combustibles fósiles, ¿no? Hay un gran trabajo que hacer por ahí para movernos y lograr el net zero que tanto se ha comentado en el mundo, ¿no? En años recientes. Y también quería resaltar algo muy importante, cómo el consumo per cápita es tan distinto en ambos países, ¿no? En Estados Unidos una persona consume casi 5 veces lo que consume una persona en México. Entonces sí hay un contraste ahí muy importante. Y el segundo punto es el tema del crecimiento de la demanda. México es un país que sigue creciendo mucho en cuanto a demanda. En Estados Unidos se ha desacelerado, aunque obviamente estas tendencias pueden cambiar si se empieza a electrificar el transporte. Voy a dejar la presentación a un lado por un momento. Y pues es obvio, yo creo que todos sabemos que para movernos y evitar en lo posible el cambio climático es necesaria una penetración muy fuerte de renovables. Esto ya lo estamos viendo en California, creo que es de los estados que más rápido se ha movido en Estados Unidos, más o menos la tercera parte ya de la generación es con energía renovable real, no grandes hidros, sino solar, eólica, geotermia, pequeñas hidros. Entonces es muy importante el ejemplo que nos puede dar California de cómo han logrado moverse hacia allá, igual que en el caso de Texas. Y para los sistemas en general también quería resaltar el tema de cambio climático. El cambio climático es real, yo creo que ya inevitable que lo observemos, aunque algo se puede evitar en cuanto a qué tan rápido nos llega y qué tan fuerte, pero la realidad es de verdad impresionante, ¿no? En los últimos 30 años se han duplicado los desastres, no triplicado más bien, los desastres del clima y recientemente pues ya hemos visto las consecuencias en lugares como en California con los incendios forestales y en Texas con las temperaturas inesperadas tan bajas, ¿no? Entonces, pues estamos viendo dos cambios para los sistemas eléctricos. Por un lado, la penetración de renovables, que requiere mejor transmisión, mejores servicios conexos, y por otro lado, el prepararnos para estos eventos extremos que van a ser más frecuentes y son diferentes de cómo hacíamos la planeación antes de tener esto en cuenta. Entonces, resaltar lo que ya mencionaba Carla, que la planeación creo que es más importante que nunca. Y bueno, la buena noticia es que tenemos tecnología y tenemos investigadores que están ayudando a poder alcanzar esta reducción de emisiones de manera que no se incrementen los costos para los consumidores. Y yo creo que eso es muy importante. Cuando fui subsecretaria de planeación, nunca esperamos que los costos cayeran de la manera como lo han hecho y yo de verdad checaba todos los forecasts de los precios de solar, de eólico y ninguna predicción fue tan, mostraba que iba a ser tan acelerado esta caída en los costos. Entonces yo espero que eso pase también con otras tecnologías como el
almacenamiento, los vehículos eléctricos, etcétera. Y obviamente un punto muy importante es que para que esto suceda se necesitan políticas. O sea, el mercado solo o los costos solos no van a hacer que lleguemos ahí. Sí se necesita un impulso muy fuerte. Hay un estudio reciente de UC Berkeley, que al ratito les pongo el vínculo ahí en el chat, pero que nos dice que podemos llegar al 90% de energía limpia en el 2035 si las políticas adecuadas están en su lugar, y eso haría que no aumenten los costos para los consumidores. Y este estudio muestra que con las plantas fósiles existentes ya se podría lograr esta transición invirtiendo solamente en eólica, solar y baterías. Y los beneficios son impresionantes, ¿no? 1.76 trillion, que luego me confundo en inglés y en español, pero de inversiones, trabajos en el sector que podrían incrementar en 530,000 al año, y todos los costos evitados respecto al medio ambiente y la salud. Entonces, realmente yo creo que es el camino a seguir y tiene muchísimo sentido en la recuperación económica post-COVID que estamos viviendo. Entonces, a mí eso me cuadra mucho y es muy emocionante. Me da mucha pena que México no se esté subiendo ese barco y que no esté impulsando las renovables teniendo todos los recursos que hay en México, ¿no? Y en ese sentido, lo mismo, ¿no? En el caso de México, pues falta mucha capacidad de transmisión que va a ser clave para la integración de renovables. Y en México ya desde hace décadas la inversión en transmisión ha sido muy poco, ¿no? Entonces sí, esperamos que en los próximos años se logre aumentar. Y en términos de resiliencia, pues como decía, va a haber eventos más extremos, y en esos eventos extremos, lo que decía de la planeación es que es un poco distinta, porque normalmente como se hace la planeación es con modelos aleatorios, donde diferentes generadores se pierden en ciertos momentos, pero con estos eventos lo que vemos es que se pierde gran parte del sistema y es un poco distinto. Ahora, esto tiene costos, obviamente, y eso es lo que se tiene que pensar, ¿no? ¿Qué tanto tenemos que invertir para que esto sea de una manera costo eficiente, ¿no? En Texas ya vimos lo que pasó, y en el caso de Texas en particular, pues es un poco triste porque ya había pasado algo similar en 2011. Se hicieron estudios donde FERC y NERC dieron una serie de recomendaciones de medidas que se tenían que tomar para, como winterize, no sé cómo se dice en español, las plantas y los ductos, básicamente equiparlas como funcionan estas plantas en lugares que tienen climas muy fríos todo el año o gran parte del año y están preparadas y funcionan, y no se hizo, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante el pensar quién está tomando los riesgos de invertir para que realmente se hagan y que los riesgos estén de forma adecuada con políticas y regulaciones que garanticen lo mejor para el sistema, ¿no? En Texas, pues la regulación también, la desregulación más bien, ha sido más amplia que en cualquier otro mercado y el sistema está aislado del resto del sistema americano. Entonces es un caso particular, pero del cual podemos aprender mucho, ¿no? El caso de California es distinto y como mencionaba, este tema de resiliencia pues es caro. Estaba leyendo ayer que en California las tarifas de PG&E van a subir más o menos 5% en este mes, y mucho es para fondear el tema de los incendios. Entonces va a ser costoso y yo creo que como mencionaba Andrew, el tema de hacerlo equitativo va a ser clave. Algunas personas, por cómo están hechas las tarifas, ponen paneles solares para evitar ciertos costos y creo que no todos pueden pagar el poner un panel en su casa. Entonces es importante pensar en tener un futuro limpio, pero también equitativo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Verónica. Y creo que tocas puntos muy interesantes también, especialmente viendo la realidad mexicana y comentando el caso Texas y el contraste que es con California, ¿no? Que son tipos de red distintos. Y en eso quisiera yo aprovechar para pedirle, por supuesto, a nuestro colega César Ángeles Camacho, que nos comente de esa diferencia, porque lo comentamos en alguna plática previa, ¿no? De cómo son redes diferentes y con tu experiencia en redes inteligentes, redes integradas, en la UNAM, en todo lo que ha estado trabajando desde investigación, ¿cómo ves este asunto de la integración en este futuro que requiere más renovables, pero que también está más susceptible al cambio climático y a otros desastres que lastiman la resiliencia? Hola Carla, ¿qué tal? Gracias, buenos días a todo el panel, muchas gracias por la invitación. Comparto el honor que es estar en este tipo de paneles, ¿no? Mucha experiencia de parte de los colegas en Estados Unidos, Europa, y que puede ser tropicalizada para beneficio de los países como México en vías de desarrollo y en el trópico con condiciones un poco diferentes. Con respecto a este tema de la resiliencia, primero resaltar pues que este es un tema común y vigente para todas las redes en el mundo, aunque tengan diferentes niveles de penetración de tecnologías, incluido de energías renovables. O sea, es un problema que hay que resolver porque el clima está cambiando y cada vez son más frecuentes ese tipo de situaciones en todo el mundo. Y luego enfocarme en dos redes en particular que han sufrido de este tema en los últimos meses, ¿verdad? La red operada por ERCOT en Texas y la red mexicana operada por el SENACE, ¿verdad? Son redes totalmente opuestas, muy diferentes. Si pudiera encontrar algo diferente serían estas dos redes, ¿no? Una red de ERCOT que está embebida en el sistema eléctrico de Estados Unidos, pero aislada literalmente de él, ni siquiera está sujeta a la regulación de Estados Unidos en cuestiones de energía eléctrica, ¿verdad? O sea, opera por sí sola, independiente, es una isla eléctrica, como podríamos decir, y con todas sus propias reglas, sus beneficios, sus bemoles, etcétera, ¿no? Mientras que la red mexicana es una red operada por el SENACE, sin embargo, no tiene control de toda la red, o sea, hay que recordar que la red la opera la CFE Transmisión, ¿verdad? Y otra parte de la red la opera CFE Distribución, y a veces ni siquiera hay una colaboración entre ellos. La información que genera CFE Transmisión y CFE Distribución pueda no llegar verídicamente a SENACE para poder operar la red. Y si nos vamos a los generadores, igual. Ni siquiera en el momento que ocurre una falla no sabe el SENACE, no puede verificar si los operadores de las plantas están cumpliendo con el código de red en ese momento, mientras que el ERCOT tiene una visualización completa de la red en Texas, no sabe qué le duele y qué pasa en cada momento. Entonces, con estas diferencias en la operación, también podemos agregar la diferencia geográfica. La red de Texas es una red que yo, la verdad, no tengo el dato, qué carga maneja. Yo creo que no debe ser muy diferente de la de México. Texas está muy cercana a la carga que maneja México. O sea, la gráfica que presentaba Verónica de comparar todo Estados Unidos con México nos lleva muy lejos, ¿no? Pero si la comparamos con Texas, con California, podemos estar muy cerca, ¿no? De los datos. Aún recordando que parte de nuestra red está integrada a California, entonces si California no tiene resiliencia, parte de la red de California, del lado mexicano, está en peligro también y ya hemos tenido problemas en ese sentido, ¿no? Entonces, regresando a la parte geográfica de la red de Texas, es una red en una zona geográfica mucho más pequeña que la de México y muy mallada, ¿verdad? Es muy mallada, o sea, la energía tiene muchos caminos para llegar a sus usuarios, de donde se genera, hasta llegar tiene muchos caminos, mientras que la red eléctrica mexicana es más longitudinal. Tenemos enlaces bien claritos, bien marcados. El caso más típico es el enlace que llega a la península de Yucatán, donde recuerden hace algún tiempo una falla en la red eléctrica, dejó toda la península afuera también, ¿no? Entonces, no hay otra manera de llevar energía eléctrica más que a través de ese par de enlaces de 400 y 230, si mal no recuerdo. Entonces, son sistemas muy diferentes, pero les pasa lo mismo, tienen un problema de resiliencia. Otra condición a comparar, la penetración de energías renovables. Texas ha llegado al 25% de penetración eólica y México pues, estamos en 4% todavía, ¿no? Entonces, aún con mucha penetración o baja penetración, el problema de resiliencia es vigente y hay que estar atento a los fenómenos.
¿verdad? El gas, andamos muy cerca, del 42% más o menos, más arriba del 40% de Texas es producido con gas. En México por ahí andamos con esos números también. En hidro sí les ganamos, ¿no? Tenemos mucha más hidro nosotros. Entonces, ¿cómo operamos esas redes diferentes con un mismo problema que sería la resiliencia? Otro problema interesante aquí, ya metiéndonos un poquito a la parte de esta técnica, es la capacidad que tienen instalada en convertidores. O me lo llevaré un poquito más yo en controladores, o sea, cómo controlar esa red desde que se genera, o sea, controladores primarios, ¿verdad? Después secundarios y controladores incluso en las redes de transmisión. Aplicar toda esta tecnología basada en electrónica de potencia, FACS, que dicho sea de paso, es tecnología la que me dio mi grado de doctor. Yo trabajé con estas tecnologías FACS, e incluso tenemos por ahí una patente. Y mucho software que hemos desarrollado para el control de flujos de potencia en las líneas de transmisión, ¿verdad? Y ahora lo queremos aplicar al control de flujo de potencia en las líneas de distribución. Y bueno, estos controles primarios y secundarios, ¿cómo los operan? ¿Quién los opera? De manera jerárquica, ¿quién es, no? Para mí es evidente, el COD tiene control sobre todos estos temas en Texas, mientras que en México, insisto, SENACE ni siquiera sabe si están cumpliendo el código de red y muchas veces no tienen manera de controlar desde el origen de la generación las plantas, ¿verdad? Sobre todo las de privados que operan, a veces ni siquiera SENACE tiene un modelo para reproducir o simular el fenómeno que se presenta en esas plantas o en el entorno el que es afectado por estas plantas. Entonces habría que ver todo ese contexto, ¿no? Ya les decía, el código de red pues, no se mide en México. Y el aspecto regulatorio igual, ¿no? La Verónica hablaba de que hay que hacer más regulación en estos temas. México, con estas políticas de sexenios pasados, hubo mucha regulación. Lamentablemente, pues, quedaron muchas cosas inconclusas que hay que continuar trabajando en ellas, ¿no? Afinarlas, ajustarlas a los cambios que hay, al cambio de tecnología que hay ahora, ¿no? En ese tiempo, por ejemplo, ni siquiera nos pasaba por la cabeza. Yo trabajé con el estudio de perfectibilidad y prospección de recurso eólico en el país, ¿verdad? Y prospección de recurso solar también en el país, en un grupo que formó la administración de Felipe Calderón. Y veíamos, bueno, pues sí hay mucho potencial. Nosotros fuimos de los primeros que sacaron estos números con un grupo organizado por CENER, pero ni siquiera pensamos en cuestiones como lo que está hoy, un tema de vital importancia, ¿no? La falta de inercia en estos sistemas eléctricos, que ante un fenómeno de esta magnitud de incendios, de congelamiento, de temblores en México, al no tener inercia un sistema responde de manera inmediata ante cualquier cambio y empieza a oscilar todo el sistema, o sea, todo el sistema empieza a bailotear y estamos perdidos. Entonces, sí se necesita una legislación, el código de red no contempla eso, ¿no? Que los productores puedan aportar algo de inercia a los sistemas. Y finalmente, bueno, ¿cuál sería el problema aquí? Bueno, el problema que pasó fue congelamiento de gas o una onda de oleaje frío, ¿no? Fallaron muchos sistemas, ¿verdad? Incluidos los sistemas de instrumentación que hablaba ahí Verónica, que no estaban equipados contra frío por las regulaciones propias de Texas, ¿no? No los obligan a tener esos sistemas. En teoría no debió haber fallado. Estos sistemas operan en Rusia con altas temperaturas, con muy bajas temperaturas donde se extrae el gas y operan sin problema, ¿no? Las líneas de transmisión en los países nórdicos operan sin problemas. Entonces, probablemente, no desconozco honestamente si la regulación en Texas les obliga o no a poner este tipo de instrumentos. Pareciera pues que no están preparados para eso, o sea, que no prevenían una cosa de estas. Entonces me lleva al otro asunto, ¿no? ¿Cómo empezar a generar cuadros para que podamos pronosticar estos eventos y su efecto en la red eléctrica? Yo trabajo en el Instituto de Ingeniería. El Instituto de Energía tiene una gran tradición en ingeniería civil. Aquí se monitorea la red sísmica nacional y acaban de recibir un premio por estas patentes de monitoreo sísmico, ¿no? Y hacen mapas de desastres, mapas de emergencia, pues cómo atacar este tipo de emergencia, sobre todo en la Ciudad de México ante fenómenos sísmicos, pero raramente veo que incluyan a la red eléctrica, ¿verdad?
Probablemente pues la red eléctrica antes era una red muy mustia, decía yo, muy sólida, no tenía manera de control. No me atrevo a decir que no era inteligente porque mis colegas de CFE me critican. Cuando les digo que ahora es una red eléctrica inteligente, decían, bueno, ¿y antes no lo era o qué? Pero sí tenía cierto grado pues de inteligencia, ¿no? Ya con algunos interruptores, cambiadores de tabla, etcétera. Pero falta pues el desarrollo de estas tecnologías de pronósticos y su efecto en la red eléctrica, porque además, todos lo hemos visto, cuando falla la red eléctrica, falla todo. O sea, recuerdo una presentación ahí en California, ¿no? De la gente de Apple presentando sus equipos de última generación y se les va la energía eléctrica, pues mucho gusto que tengas tu iPad y tu iPod. No tienes energía, pues adiós, ahí nos vemos. Entonces hay que empezar a generar cuadros en este sentido, ¿no? Y colaborar con la gente que ya sabe hacer estos mapas de desastres para que se incluya la red eléctrica y darle el valor que debe de tener en este tipo de fenómenos, pues resiliencia, pues, ¿no? Que la red eléctrica sea segura y confiable de estos fenómenos, darle resiliencia. Muchas gracias, César. Creo que terminamos tus 8 minutos, pero dejas un muy buen punto sobre la formación de cuadros y la colaboración con expertos. Y on that regard, Sasha, you're an expert on a lot of topics, but especially on the integration of the healthier integration of renewables to the grid and sensing and monitoring it. So I would like to ask you specifically to address this topic. How have you been able to work through your experience in the California Institute of Energy and for Energy and Environment on this high precision sensing and monitoring that has to do with the intelligence of the grid, but mostly on this data analytics and the control strategies, again, the world control and planning for distributed energy services. Please. Thank you. So our work at UC Berkeley on grid sensing and monitoring has really focused on the distribution system and on integrating distributed resources, controlling solar generation, battery storage, EV charging, but also producing situational awareness that can support operators, which I think is a really essential component. But I'd like to come back, to the events in Texas and frame the question as whether these events are giving us an indication that we should be deeply rethinking our strategy, or whether, some minor adjustments can be made. And from my perspective, as an electrical engineer, the outages in Texas are not very interesting, not nearly as interesting as the outages of 2011 in San Diego and northern Mexico, which were actually the consequence of an inadequate technical understanding of the grid and the security analysis. In Texas and also in California in the previous summer, really the issue was one of resource adequacy. And you could say, in maybe a bit of a facile way, simply we need to have the right incentives for the investment to ensure resource adequacy. But that, of course, neglects the fact that we still need to vastly increase the contribution from renewables. And while, of course, the renewables were not at fault for causing these outages, we have to admit also that they do increase the uncertainty range, combined with the increasing uncertainty in weather that makes the forecast less certain. So that is a challenge, and we certainly need some investment. And I think the question is, how can we invest in a way that meets several goals simultaneously? And as others have said today, really we have three strategic goals. We have climate, we have resilience, and equity. And good investments should address all of these at the same time. And I believe that really the opportunities for meeting all three of those goals exist primarily at the distribution level, at the end use level. And also, as Andrew said, it starts with loads. So on the climate side, we need to begin with efficiency. We need to electrify all the end uses, from natural gas and propane and gasoline and diesel over to clean electricity. We need to decarbonize the grid.
And that decarbonizing can happen at the bulk grid scale, or at the distributed level. The challenges that we've seen at the distribution level are that managing distribution circuits becomes harder with high penetration levels of uncontrolled solar generation. And even if we have aggressive efficiency, adding the electrified loads and the electric vehicle chargers will add load. So that requires investment. To my mind, really the great tragedy of the Texas experience was not the fact that the bulk grid resource adequacy planning failed, but it was the fact that this actually led to deaths, that this led to real harm for people. I think the scandal is not a failure in grid management. The scandal is that we are so dependent on the bulk grid that such a mistake, which could happen for many, many reasons, actually leads to people getting hurt. There was a terrible inability to prioritize and discriminate among loads. Rotating outages are a terribly and unnecessarily clumsy way to reduce demand. I think it's disastrous that we don't have more demand response that could be recruited in such a case. And in a sense, it's a philosophical legacy that we believe our grid must be always adequate and reliable under all circumstances. We don't like the idea of rationing. So we have been really subscribing to the idea that we must have enough power and energy for all conveniences at all times. But in fact, the reality is there are many vulnerabilities of electric grids. Extreme weather and fires and storms and hurricanes and tornadoes is just one category. There are earthquakes, there's the potential for man-made disasters, physical sabotage of the grid, electromagnetic pulses, coronal mass ejections or solar storms, and cyber attacks, which are a very real threat. So the problem of grid hardening as an investment is that the same hardening strategies don't necessarily protect against all the threats. So the investments don't overlap. So hardening will always be imperfect, and the people who can afford it will have their own solar generation and their power walls at their home. That is both inefficient as an investment, and it's inequitable because many people cannot afford to do that. Whereas I believe that investments on the grid edge for instance, community microgrids, intelligent loads, intelligent prioritization of load, and the ability to just consume the electricity more flexibly and more intelligently can focus on supporting the most vulnerable populations, ensuring that they're taken care of, and making sure that we serve essential needs first. The point of equity was already addressed by our new Energy Secretary, Jennifer Granholm, in her welcome message to all DOE employees, which includes the National Lab employees. And she really highlighted the importance of equity in the sense of making investments to support communities who have been disadvantaged by previous energy sector investments and impacts. So this is an opportunity to prioritize those places. I think that flexible microgrids, which are very much in discussion now in the California regulatory space about how to make multi-customer microgrids legal, which would enable sharing of electricity across property lines, which is really a way to make a limited amount of storage resource be more affordable, because when people share, they can actually work with a less per customer kilowatt and kilowatt hour storage capacity to get some resilience value.
there are opportunities, I think, for such microgrids to actually also increase reliability and resilience for the neighbors, for the rest of the grid, to enable black starts, post-disaster, and in fact, act as a deterrent against attacks on the grid, in the sense that we don't show our vulnerability. That is, as a nation, we cannot be brought to our knees by having an attack on the electric grid, because it will be survivable and people's essential needs will be taken care of. Thank you, Sasha. Also, I think that there are several issues that we should address as a group, and I'll switch to Spanish. Me encantó la mención de problema interesante, la red de Texas o la red de California, hablar de incertidumbre, de riesgo y finalmente de vulnerabilidad, y entender que los sistemas energéticos incluyen a las personas, el manejo inteligente de la demanda, y creo que ahí aprovecho para tomar de regreso y pedirle al comisionado McAllister que borde sobre estos temas, porque creo que otra vez cerramos muy bonito con una intervención de hasta 4 minutos para poder cerrar estos puntos sobre las IES. Muchas gracias, Sandra. Sí, pues, bueno, muchas gracias por la oportunidad de nuevo. Este tema de flexibilidad yo creo que es primordial, es del momento, y también es del momento por razones muy fuertes, que tenemos ahora una economía digital, ¿no? Tenemos tecnologías de comunicación y control que se pueden implementar a cada día menos costo y estratégicamente, puntualmente, digamos, bajo un esquema de planificación intencional. Y ahora, si pensamos en, por ejemplo, un apagón, o digamos, una falla en un cierto lugar en la red. Ese cierto lugar se puede controlar, se puede colapsar, se puede cerrar y proteger lo demás de la red, digamos, con estos controles. En un edificio, por ejemplo, si hay una crisis de capacidad, como hubo recién, como la de Texas o la de California, o digamos cotidianamente, eso ocurre, ¿no? En una red normal, es una cosa normal. Pues una señal puede venir del Balancing Authority, hasta, digamos, el que controla el mercado mayorista, digamos, o incluso puede ser una señal de carbono, digamos, de contenido de carbono de la red. Cuando estamos utilizando una mezcla de energía que es altamente de gas natural o incluso de carbón, bueno, una señal se puede generar y mandar hasta a través de una infraestructura digital que llega a un aparato, un electrodoméstico, una refrigeradora. Y digamos que esta refri deja de consumir en ese momento, ¿no? Entonces de eso se habla, digamos, la flexibilidad en la carga misma. Y no impacta el consumidor, es totalmente fuera de la apariencia de cada persona, es automático, está bien, ¿no? Entonces tenemos esas herramientas dentro de los últimos 5 años recién están apareciendo. Tenemos 2 leyes, bueno, tenemos 2 actividades. Una ley que es SB 49, SB 49, que dio a la Comisión una nueva autoridad de requerir esa capacidad de flexibilidad en los aparatos de consumo cotidiano, digamos, hasta, digamos, los lavadores y refrigeradores, los HVAC, digamos, todo. Así que estamos desarrollando esa autoridad y de aquí a 10 años, 5 años, en California se va a ver una flota de aparatos que se pueden manejar activamente con las condiciones de la red. Okay, y a un costo que es razonable y relativamente pequeño. Y bueno, 1. Y 2, estamos en una autoridad que creo que desde el inicio de la comisión en los 70 existe esa autoridad de load management, okay, que anteriormente load management era, bueno, llama a una industria, diles que se apaga digamos, una línea de producción, digamos, o se apaga todo, digamos, era una cosa muy
extrema, ¿no? Cuando hay realmente una crisis de capacidad. Pero ahora se está utilizando para implementar, para construir la infraestructura digital. Entonces vamos a requerir que todas las empresas eléctricas pongan en un lugar en el web, en una plataforma estructurada, todas sus tarifas eléctricas. Entonces, y en una forma de que se puede utilizar un API y automatizar todo. Entonces, es hasta la señal de contenido de carbón, hasta cualquier señal de confiabilidad de la red, una crisis, un apagón, una cosa así, o de hecho el precio. Normalmente sería el precio alza, entonces los aparatos empiezan a modificar. Entonces, estoy hablando tanto sobre flexibilidad porque creo que es Sasha lo mencionó, es un recurso nuevo que tenemos para alzar la confiabilidad del sistema, para responder a crisis de capacidad y para bajar costo y para mejorar la equidad. Entonces, es esencial realmente para que cuando cambiemos cuando migramos a la electricidad, digamos, desde gas natural y otras fuentes, cuando se concentra todo el consumo de electricidad, hay que planificar, invertir y construir la red en una forma que inherentemente es confiable. Y la flexibilidad nos está ayudando a hacer eso. Muchas gracias, comisionado. Verónica, a mí me gustaría mucho justo aprovechar, hablar sobre flexibilidad en las condiciones actuales. Tiene mucho que ver con la regulación y la coordinación de los entes reguladores. Platícanos un poco ahí para cerrar el tema. Sí, justamente pues es clave para la seguridad energética también el tener flexibilidad, etcétera. Quiero hacer también hincapié en el punto de eficiencia energética, que por un lado estoy convencida que es una buena solución, pero por otro lado también creo que se ha pensado que es dinero tirado en el piso y no es verdad. En mi experiencia como subsecretaria de Energía impulsamos programas de eficiencia energética y posteriormente cuando estuve como profesor visitante en Berkeley, usamos todos los datos, hicieron diversos análisis para ver los resultados del programa y en realidad los ahorros no eran ni cerca lo que pensábamos o lo que calculamos inicialmente. Entonces sí creo que hay una necesidad muy fuerte de realmente ver la parte de costo-beneficio de la eficiencia energética y no sobredimensionar, y no solo para eficiencia energética, en todas estas nuevas tecnologías tenemos que tener conciencia del costo, porque muchas veces creo que nos emocionamos con algo y no medimos de manera adecuada en el tema de eficiencia energética, en particular el comportamiento de la gente es muy importante. Entonces, un foco te puede ahorrar por hora X, pero la gente acaba usándolo más, o un aire acondicionado. Entonces, sí es importante no perder de vista estos puntos. Y por otro lado, en el caso de México, yo creo que no podemos perder de vista cuando empezamos a hablar del NEST y de aparatos, que hay millones de personas que cocinan con leña. Entonces tenemos esos contrastes en el mundo y un lado, y los tenemos que hacer parte de todo este movimiento de sustentabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Verónica. Y pues con eso le damos la palabra a César para su pequeño momento de cierre de estos comentarios y la formación de colaboración y capacidades y experiencia en proyectos, ¿no? Sí, mira, para esto retomo el tema de flexibilidad, ¿no? Cuando les decía que mi tema era FACS, FACS es un acrónimo de sistemas flexibles de transmisión en corriente alterna, que ahora ha evolucionado a únicamente sistemas flexibles de transmisión de energía, ¿verdad? Entonces, nosotros lo estamos complementando en ese sentido con lo que hace la doctora Sasha, ¿no? Sistemas de monitoreo que alimentan estos equipos flexibles de transmisión. Como dice Andrew, ¿no? La información viene de los consumidores per se, la lavadora, licuadoras, refrigeradores, iluminación, y le llega a estos controladores y dicen, ah, mira, acá estás requiriendo energía, pues te la voy a mandar por allá, ¿verdad? Con todo este equipo de mediciones que desarrollan en Berkeley y en otras partes del mundo, ¿no?
Ahora, eso nosotros en la formación de nuestros estudiantes, bueno, aquí voy a hacer un anuncio comercial, ¿verdad? Gracias a los proyectos que han emanado en los últimos años por la transición energética, nosotros en el Instituto de Ingeniería tuvimos la oportunidad de conformar un laboratorio, el Laboratorio de Investigaciones en Redes Eléctricas Inteligentes, con una inversión de más de $2 millones, y hemos creado una infraestructura donde estamos monitoreando la red eléctrica de Ciudad Universitaria y tenemos parámetros de todo lo que pasa en la red. Y ahí estamos formando a esta gente para que esos parámetros los utilicen en una especie de data warehouse, ¿verdad? Información organizada y afín a lo que se ocupa para el control de las redes. Y estamos desarrollando herramientas como estimadores de estado, como predictores para mantenimiento, ¿verdad? Para darle esa flexibilidad de la que hablábamos acá. Hemos montado la red eléctrica como un simulador, o sea, la tenemos montada en 3 simuladores, uno propio de nosotros con software que hemos desarrollado, y en otros 2 simuladores comerciales, incluyendo un simulador en tiempo real, ¿verdad? Donde nuestros estudiantes alimentan la red con los datos reales y ven lo que pasa y empiezan a jugar con ella, con estos cambios de tecnologías. Estamos monitoreando, por ejemplo, la carga crítica o la más crítica de la UNAM, que es de GETIC, donde está todo el cómputo de la UNAM, ¿verdad? Donde está la supercomputadora que tiene la UNAM. Y detectamos en algún momento dado, por ejemplo, un ataque virtual, ¿no? Se apagaron a mitad los servidores, los de cómputo tardaron 2 horas en identificar el problema y nosotros en 2 segundos ya lo pudimos haber detectado porque la carga disminuyó 50%, ¿verdad? Entonces ese tipo de monitoreo de que la doctora Sochi es muy importante en estos sistemas. Y en ese es lo que estamos formando nuestras gentes, ¿no? El laboratorio sigue recibiendo apoyo principalmente de CONACYT, pero también financiamiento privado. Desarrollamos este tipo de cosas para el monitoreo. Entonces, sí falta, para dar esa flexibilidad en sistemas como México y darle empoderamiento a la gente, como dice la doctora, pues sí falta llevar esos proyectos a crear microredes en comunidades aisladas, que podrían ser microredes monitoreadas desde alguna manera remota por algún centro de operación de microredes, que monitoreara cómo está operando la red, que no fuera la gente de ahí mismo la que operara, sino un centro de control remoto, que pudiera incluso mandar drones para supervisar visualmente qué es lo que está pasando con la red y trajera esa información. A la hora que se presente una falla, ya el operador o el técnico supiera qué problemas se iba a enfrentar cuando llegara a esa comunidad a resolver el problema, ¿no? Algunos microredes en México han fracasado por ese sentido. Grids have failed in Mexico because there is not the technician at the right place where the micronet grid is working. All these technologies can give us the flexibility to bring power to communities. There is another point here. Penetration of electricity in the US, I don't know what it is. 99%, I don't know, 99.5%. In Mexico, penetration is 97 or 98% only. En electricidad, ¿no? Y además con potenciales enormes de desarrollo, en muchas zonas costeras. Ahora estamos trabajando también en el semioceano y estamos tratando de integrar esas microredes, las energías del océano, ¿verdad? Energías que vienen de mareas. Bueno, en México no tenemos tantas mareas, ¿no? Pero sí olas, gradientes térmicos, gradientes salinos, todo eso lo estamos tratando de integrar en microredes. Entonces, esto es lo que estamos usando pues en nuestro grupo en el laboratorio, con apoyos de diferentes partes. Y ojalá que incluso tuvimos un proyecto con Arizona de este tipo, ¿no? Apoyado por ambos países y universidades. Ojalá con California lográramos algo así, proyecto conjunto. Seguramente, César. Muchas gracias. Sasha, now it's the turn of the wrapping up on how do you see this interesting collaboration and of course these issues of flexibility that you arose and the importance of preparing with flexibility to let's say increase the resilience of our energy systems in lieu of all the possible disasters that we may have, social, because you talk about security also, natural, and the natural projection of energy usage. I'm sorry, is it my... I couldn't hear. Yes, please. If you could please just wrap up your 4 minutes. No, thank you. That's okay. Just briefly, I think so many things have been said so well. Coming back to this theme of flexibility, there is, a dimension of flexibility that has to do with controlling loads and, controlling overall system load down to the very granular level, as Andrew has pointed out.
I also see flexibility in the connectivity of the network. And that's an interesting area, I think, of research, because there is some real technological innovation that would help with this. In particular, we're today in a position where we can decouple pieces of the network. Our electric grids were designed over a century ago in an environment where there were no telecommunications, right? The entire engineering design concept is that an electric grid is operable without even having a telephone line, but with generators performing droop control so that they balance supply and demand. Today, we obviously have communication, we have information, we also have solid state technology, power electronics, that allows us to convert power basically from one flavor into another through a box that is highly efficient, right? Inverters, rectifiers, DC to DC converters, all of that stuff is available today. And there's improvements that can be made, but fundamentally it's not, no new inventions are needed to apply that technology to the grid that will enable us to decouple one area from another so that disturbances don't propagate and so that you don't have cascading failures. And we should be in a situation where we can flexibly reconfigure the network, the transmission and distribution network, to adapt to particular challenges or events. Especially near and dear to my heart is this problem of being able to use existing solar PV generation in the event of a large-scale grid failure. I have this fear of, someday there will be a major outage and people will look around and say, well, we have all the solar PV generation that is useless because it is not safely integrated into the system where you can operate power islands on an as-needed basis. I think that it is a really highly urgent priority to make modifications on distribution systems that will allow emergency island operations. And, some of the California utilities are working in that direction. I think those efforts need to be accelerated. But as I mentioned, there are also non-technical challenges for that. There's still, there are regulatory interpretations of rules that have to really allow for the ability to share power for the own use of residents across property lines. And really that is not, it has nothing to do with, trying to compete the utility, trying to impinge upon their footprint, their monopoly. It's not about making money. It's about homeland security. It's about being able to use existing resources in a way to keep people healthy and safe. But then eventually we want to have tariffs for community microgrids that will sort of institutionalize that and make that a viable investment for just for neighbors to get together and share resources, or for third-party developers to come in and facilitate that in some way. So in a way, I think some of the biggest and most interesting research challenges are actually in this area of legal, finance, and regulatory environment. And I'll close with that. Thank you, Sasha, for adding complexity, very needed complexity to the solutions and the challenges that we face, because you're right, there's more to technical than this, no? We have a lot of questions, all right, so the first one is very technical. It says, ¿qué alternativas para el almacenamiento de energía serán claves para la incorporación de las renovables? Maybe, Sasha, you could give some light about this? So, no, or Cesar? No, it's a very technical. Sasha, did you get the translation there about storage? About storage technologies? Yes. Yeah. I mean, clearly, lithium-ion batteries are getting less expensive, easy to obtain.
Ultimately, I think they will be resource constrained. One technology that I personally like very much is flywheels, because you can make flywheels from steel in a way that doesn't depend on mining rare metals, rare earths. And, you know, there's some evolution of the technology still in terms of the footprint that it takes, meeting all the safety constraints. But I think in terms of scalability in the long view, I have high hopes for flywheel energy technology. There's a number of other technologies sort of at the bulk scale, from thermal energy storage to compressed air storage, to superconducting magnetic energy storage. You know, the question is, how much do you want to pay for it? What's it worth to you? But I think there is enough of a spectrum of technologies available that it's not fair to say, as you sometimes hear conventional wisdom, oh, it is infeasible to store enough energy to facilitate an all renewable system, right? It's a question of being very discerning about how much storage we need and where. Ultimately, you know, in the big picture, you can make hydrogen, you can make fuels from carbon neutral resources. And really the objective, I think, is to be strategic about it and use those rather expensive storage media in places where you really get the most value from them. Thank you, Sasha. This is one for Andrew. It says 41% of California's emissions come from the transportation sector and 29% from private vehicles. Electric cars do not serve to substantially reduce emissions, but rather a substantial reduction in transfers and electrified public transport. Are Californians willing to restructure their transportation system in this regard? Well, that's a pretty easy sort of top-level answer is, you know, it's been hard to reduce vehicle miles traveled. People like their private cars. And so that's a public policy challenge. In the pandemic, you know, we've seen public transit systems actually be really stretched and go into massive deficits in some areas of the state. So that's the other direction, right? So that's a big, absolutely right, 40%, and that I think has increased a little bit in the latest years as the electricity sector has decarbonized. That percentage in transportation has actually gone up. So, you know, the answer is that's a really difficult public policy question that we don't really have all the solutions for. People like their passenger vehicles, but well, I guess I did want to make sure that there was one theme. I'm going to pivot just a little bit here, and just thinking about things that Mexico and California can collaborate on. Estoy pensando de temas de colaboración potencial de California y México. Y uno es entender el consumo de energía, porque en muchos lugares en México yo entiendo que ni siquiera hay medidores, digamos. Entonces hay casas, y la zonificación de los pueblos, etcétera, digamos, es una mezcla de negocios y casas y industria. Y, digamos, hacer un poco de households, small businesses. So gathering information, understanding in Mexico those pieces of information, evolution of consumption of energy and electricity. That is the very first step in order to have policy, in order to generate energy policy, which is tackling and focused on the topics we are putting on the table here today. There is a lot to be done in that sector, in the research sector at the university level as well. I think that's infrastructure, the informatics, IT as well. Thank you, Andrew. Now I know that, well, I must not stop. In our Renewables Institute, we're working in this area as a research area. La necesidad de entender más, ¿no? De problematizar más alrededor de los usos reales de la energía, y CONACYT y CENER nos han dado un grant para poder avanzar en esta investigación, porque sí, es un gran tema en el que tenemos que trabajar, porque mejores políticas requieren mejor información, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí vamos y nos va a encantar colaborar con ustedes en estos espacios. Hay una pregunta más.
Dice, existen alrededor de 1.400 millones de vehículos de combustión interna en el mundo, 255 millones en Estados Unidos y alrededor de 50 millones en México. La flota vehicular de México tiene alrededor de 15 años de antigüedad. ¿Es realista pensar que estos vehículos van a desaparecer en 20 años? Sobre todo si consideramos que solo el 0.5% de mexicanos tienen la capacidad de comprar un auto nuevo, no eléctrico, por cierto. ¿Alguien ha pensado dónde terminan todos los autos desechados? ¿Y de dónde saldrá el dinero para que el ciudadano común y corriente pueda adquirir un auto eléctrico? ¿Será el gobierno capaz To buy an electric vehicle? Will the government give, this is for Cesar, will the government be able to provide Complicado, ¿no? Mira, si tú, ahora que Andrew decía que venía a Jijí y esa zona, cuando viajas por México te das cuenta que la gente todavía sigue incluso usando el foco incandescente, que de hecho ya ni se fabrica, ¿no? Ya nomás está, todo lo que está almacenado está saliendo, ¿no? Entonces hablar de autos, de una política de generar, de que todos los autos en México sean eléctricos va a ser complicado. Honestamente yo no lo veo a 20 años, a lo mejor mucho más tiempo pueda pasar, ¿no? Pero lo que sí creo es que sí hay muchos nichos de oportunidad donde puede irse implementando. Otra vez, la UNAM es una oportunidad, lo que está pasando en la Ciudad de México, ¿no? La doctora Claudia Sheinbaum, que dicho sea de paso, es egresada de Berkeley, ¿verdad? Ha implementado una política de introducir autos eléctricos, trolebuses más. La UNAM tiene 12 rutas internas de camiones que mueven a cerca de 300,000 alumnos dentro de Ciudad Universitaria que podrían ser eléctricos, por ejemplo. Los programas de estos pueblos mágicos en México, pueblos como Ajijic, como San Juan del Río, podrían introducir esas políticas de autos eléctricos, ¿verdad? Casi de manera en transporte. Yo recuerdo hace algunos años participé en una reunión bilateral México-la India y hablaban y no recuerdo si era Bombay, pero hablaban de que en 5 años ningún auto con placas de Bombay iba a ser de combustión interna, todos eléctricos. Entonces, a lo mejor una política de ese tipo, ¿no? En algunos, la península de Baja California, por ejemplo, imagínense todos los autos eléctricos en Baja California Sur. Además, con Baja California Sur están haciendo algunos proyectos, ¿no? Podríamos hablar de una ruta eléctrica desde Los Ángeles hasta Los Cabos, donde cada ciertos kilómetros existiera estaciones eléctricas para recarga de autos en comunidades donde la comunidad le pudiera ofrecer servicios a los turistas, ¿no? Pero casi exclusivamente una pista para autos eléctricos, ¿no? Sería algo muy bonito que después podría extenderse de manera natural hacia el Pacífico mexicano, o en la península, ¿no? Hacer una ruta paralela al Tren Maya de autos eléctricos. Ahorita para venir a Morelia, en Tatlacomulco, como a 100 kilómetros, algo así, hay ya una estación, un restaurante muy famoso, y ahí tienen para cargar de autos eléctricos, ¿verdad? Y puedes llegar y comer muy a gusto, comida tradicional, ver las artesanías, descansar un ratito, estirar las piernas y continuar tu viaje en autos eléctricos. Entonces yo veo complicado que todo el país tenga autos eléctricos, pero yo creo que sí se debe ir haciendo paso a paso, ¿no? Y importante también que se genere tecnología en México. Ya hay algunas iniciativas de autos eléctricos mexicanos. El mismo Instituto de Ingeniería ha desarrollado autos eléctricos desde hace 20 años fácil. El trenecito eléctrico de Chapultepec fue desarrollado en el Instituto de Ingeniería. El Instituto de Ingeniería tiene un auto eléctrico que lleva a los estudiantes del edificio principal a las estaciones del metro, un bus eléctrico pequeño, viendo el concepto ¿no? Claro. Entonces, ahorita están trabajando en un proyecto de bicicletas eléctricas, ¿no? Bicipuma en la UNAM. Ustedes se bajan del metro en la UNAM y toman una bicicleta y van a cualquier parte de la UNAM y cerca dejan su bicicleta. Pues ahora quieren meter bicicletas eléctricas. Lo único que se enojaron conmigo porque yo les decía que en lugar de que la gente consuma, que la utilicen para generar electricidad, ¿no? Y que luego inyecten esa energía a la red, ¿verdad? O sea, en lugar de que consuman, generen. Como Pero digamos. Bueno, ahí están las respuestas, espero haber respondido. Muchas gracias, César. Sin duda, la tecnología mexicana, hay incluso reconversión de autos de combustión interna, el cambiarles a motor eléctrico es una opción también. Entonces, hay un menor desperdicio, ¿no? Y también lo hacen en estudio de ingeniería, por cierto, ¿no? There's another question, and this is again going for Andrew. It says, and for Andrew and Sasha, which are the main variables for an optimal energy flexibility forecasting?
Well, let's see. So in a little bit of context really quickly. So in California, we actually every 2 years we do an energy forecast, and that includes all the different sources, all the different types of energy. So electricity and gas, natural gas, obviously, are the two main ones that we've done historically. But increasingly, we do projections for behind the meter resources like photovoltaics. We're doing a forecast for penetration of batteries. We now do, we've always done a liquid fuels forecast for in the traditional sense of, gasoline and diesel. But now we're doing a transportation forecast that also includes electric vehicles. So the way it works is we do a forecast of consumption work with the utilities, with the electric service providers to determine forecasts for their service areas. And we then take the behind the meter forecasts, so there's overall consumption, and then we have all the behind the meter forecasts, and that includes flexibility forecasts and load patterns for EVs and buildings and behind the meter resources. And we roll that up. Some of them are positive, some of them are negative. We also do a forecast for energy efficiency, which is a negative influence on load in terms of pushing it down. And so increasingly, we're doing temporal forecasting, 8,760 hours per year, so that not only do we get the sort of energy and the peak loads out of the forecast, but we also get projections of essentially what the net load is on the system at each hour. And so as we develop the analytical tools to do that better and better, it gives us a pretty powerful understanding of which policies are having which impacts and what the potential is for shifting load between hours, and even what some of the cost drivers are for the investments that need to take place. And so that forecast then goes over to the other agencies that do procurement of energy resources at the Public Utilities Commission, and that do the CAISO, or the California Independent System Operator, that does transmission planning. And so in this way, we're really going from a fairly, we're really doing an integrated planning process, integrated resource planning that's got very disaggregated components to it. And so it's a big effort. It's a lot of analytical tools. It's a lot of computing power, but it is giving us a much better sense of what it's going to take to transition to 100% renewables. And, I forget who mentioned, sort of where the penetration of renewables, well, Sasha, I think, but we're at, our goal is 100% by 2045 carbon free. The renewable portfolio standard has been renewables, which is a particular definition that's been ratcheting up over time. But right now, if you just look at carbon free resources, we're already at 60% in California. Technically, we're at 35% renewables, but if you include the nuclear, large hydro, and other carbon-free resources, we're above 60%. And so, we're well on our way to carbon-free. And, that planning gets tougher as you get higher percentages. And so when we get to 80, 90%, then some of the more exquisite resources, like hydrogen and others, will really, and different kinds of storage, and even some renewable gas, some rotating inertia on the system to help stabilize the grid with renewable gas turbines, for example, could be, or hydrogen-driven gas turbines, or hydrogen-driven turbines could be part of that final solution. So I think the bottom line is that the forecasting is a tool for understanding the best options as we move forward with our planning. And I'd just like to chime in on that, sort of from a research perspective, that as Andrew described, there are different timescales for forecasting that require different techniques, and we're sort of increasingly moving toward the shorter timescales, which is harder to do and more data intensive and computation intensive. I think one interesting opportunity for academia to collaborate
is in the area of data sharing to develop more sophisticated algorithms. I've been involved in a project funded by the US Department of Energy, ARPA-E, called a National Infrastructure for Artificial Intelligence on the Grid, or NI for AI, which, you know, is providing a platform with various types of grid data, whether it's load data generation, voltage, frequency measurements, and so forth. But the idea is to build a community where researchers really from the computer science area can apply their skills to the domain of electric grids, so that we bring that expertise in. And one of the real constraints for advancing research in this area often has been the kind of proprietary and confidential nature of energy data. And I think there is a growing recognition in the industry too, that, you know, while security for data is necessary, there is also much to be gained by providing open access to certain data sets for learning. Yeah, thank you. Completely in agreement with you, Sasha. And there's another question. It says that, ¿ven que el evento del apagón en Texas vaya a tener como consecuencia algún cambio en la política del sistema aislado del estado de Texas? Bueno, es una pregunta política que yo no soy sabio en eso. Texas tiene una política bien única, sui generis, y bueno, lo dudo personalmente, pero yo creo que tiene que instigar algunas inversiones para arreglar los problemas que digamos, surgieron ahí. Como dijo Verónica, digamos, el hecho de que el sistema de gas se congeló, digamos, eso no se puede, ¿no? Digamos, porque sabemos que el clima está cambiando y eso va a pasar de nuevo. Entonces, las inversiones, sí, yo creo que van a direccionar un poquito, cambiar, evolucionar. Pero en términos de Texas, si Texas va a ceder su control sobre ERCOT, por ejemplo, yo seriamente lo dudo. Claro. Ok, creo que todos lo dudamos, pero muchas gracias. Isabel, te cedo el micrófono para que nos ayudes a cerrar este evento. Muchísimas gracias. It's been such a great pleasure. I was taking notes as much as I could. You know, how many opportunities, you know, from a research perspective, but also, you know, from the policy perspective. I mean, just the challenges that we are facing, you know, as we saw in Texas and increasingly in California, it just signals, you know, the huge opportunities that exist in terms of innovation. We are in times of change, a very rapid transformation. So it's very exciting to see, you know, these ideas flowing. I'm trying to catch them all to see how we can create, you know, those scientific groups where we can collaborate. Increasingly, Mexico and the United States, and especially California and Baja California, you know, face common challenges. So I think it's a great opportunity also to provide common solutions for all. I just want to thank you, everyone, y gracias a todos, de verdad, por su participación. Personas constantemente, esto nomás habla de la importancia y el interés que existe sobre estos temas, y sobre todo, bueno, le quiero pasar la palabra a Carla para que ella cierre. Realmente yo nada más les quiero agradecer a todos por su tiempo, y bueno, pues estaremos teniendo estos diálogos frecuentemente, cada mes estamos organizando uno sobre distintas temáticas. Uno de ellos que será muy importante es el tema de eficiencia energética. Ya vimos que va a ser la prioridad en la agenda entre el presidente Biden y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ya en esta mesa se dijo que, bueno, pues es uno de los primeros pasos hacia la resiliencia, pero también a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, Carla, por favor, muchísimas gracias por esa magnífica moderación de este panel.
Muchas gracias, Isabel. Gracias a las personas que nos acompañaron. Yo también me la pasaba tomando notas mentales y lo que podía teclear, pero lo más importante quisiera yo centrar en juntar a las personas correctas. Creo que el que empecemos a atender redes con la experiencia que tienen tanto en California como en México, vamos a poder tejer no solo las lecciones que nos da California, que son muchísimas y que tenemos que aprender, pero creo que vamos a caminar en términos de flexibilidad, en términos de, como bien se decía, resiliencia, clima y equidad. Tenemos lecciones que aprender, lecciones que compartir y, lo más importante, lecciones que diseñar. Entonces, diseñemos juntos y juntas esas lecciones, porque la planeación, como bien decía Andrew, hay que empezarla a hacer en el largo, mediano, corto plazo, y de manera conjunta academia, agencias regulatorias y gracias a esta extraordinaria alianza que tenemos con California, estoy segura de que vamos a poder construir una agenda común entre países que no solo son vecinos, sino que además tenemos raíces de hermandad. Entonces, muchas gracias, fue un placer escucharles y construyamos y diseñemos las nuevas lecciones, juntas y juntos. Muchas gracias a todos.